Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Este programa se transmite en vivo desde Barranquilla, Colombia, todos los sábados a partir de las 12 del mediodía y se retransmite en diferido los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Por aquí, por Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co. La nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. A su vez, este programa es presentado y dirigido por quien les habla, Neil Barrios, y también nos estará acompañando en esta oportunidad Pedro Morrón. El tema para hoy, en Descubriendo, son los solsticios y los equinoccios. ¿Qué son los solsticios y qué son los equinoccios? Conoceremos un poco más de estas situaciones que presenta el planeta Tierra gracias al proceso de rotación y traslación alrededor del Sol. Descubriremos qué se presenta en especial en estos días, los 4 días del año, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, y cómo la tradición de diferentes culturas, religiones, creencias han generado celebraciones en torno a estos días y fechas especiales. Para concluir, determinando ¿qué debemos saber nosotros? ¿Qué debemos tener en cuenta de estas fechas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este tema de hoy. Les invitamos también a compartir lo que siente y piensa de esta temática allí en nuestro chat. Bueno, empecemos definiciones, como hacemos siempre aquí en Descubriendo cuando iniciamos el programa. Definiciones que podemos encontrar, ustedes también pueden encontrar muy fácilmente en cualquier enciclopedia de consulta electrónica a través de la web. Cuando buscamos lo que son los solsticios, aparece lo siguiente. Los solsticios, del latín solstitium, sol sistere, sol quieto, ¿no? Son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año respectivamente. Automáticamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación en el norte o sur con respecto al ecuador terrestre. Debemos tener en cuenta que los solsticios y los equinoccios se determinan por la inclinación que tiene el eje terráqueo de 23.27 grados. 23.27 grados es el grado de inclinación que tiene nuestro eje, el eje terráqueo, con relación al plano en que se encuentra el Sol. Además, es determinado por el movimiento de rotación, es un movimiento elíptico donde el planeta gira alrededor del Sol. Estos dos movimientos de rotación y de traslación, de rotación en el eje inclinado,
de 23.27 grados del eje terráqueo. Y el de traslación, que nos determina en esa duración el año, un año, ¿verdad? Un año gregoriano, como le conocemos los occidentales. De esta forma, cuando el Sol y la Tierra se encuentran en una posición, o la Tierra con relación al Sol más bien, se encuentra en una posición determinada respecto al eje, se darán los solsticios y los equinoccios. Ustedes también pueden investigar. Cuando hablamos del solsticio, entonces estamos hablando de dos momentos, de dos tiempos, de dos días especiales en el planeta. En el solsticio de verano, esto para el hemisferio norte, ¿no? Se localiza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer, y el solsticio de invierno alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio. Ocurre 2 veces por año el solsticio. El 20 o 21 de junio es el primer solsticio, y el segundo es el 21 o el 22 de diciembre, para que tengamos muy en cuenta. A lo largo del año, la posición del Sol, vista desde la Tierra, obviamente, se mueve hacia el norte y hacia el sur, por el movimiento de precesión que tiene el planeta sobre su eje. La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita. En los días de solsticio, estimado oyente, la duración del día y la altitud del Sol al mediodía son máximas. Esto se llama solsticio de verano, y mínimas en el solsticio de invierno. Pero esto visto desde el polo norte, si estamos del Ecuador hacia arriba en el planeta Tierra, comparadas con cualquier otro día del año. En la mayoría de las culturas antiguas se celebraban festividades conmemorativas a los solsticios. En zonas templadas, es decir, así como estamos nosotros aquí en Colombia, las fechas de los solsticios son idénticas a los del paso astronómico de la primavera al verano y del otoño al invierno. Las fechas de solsticio de invierno y de solsticio de verano están invertidas en ambos hemisferios. Quiere decir que el 20 o 21 de junio se presenta en el hemisferio norte el solsticio de invierno, mientras que ese mismo día en el sur es el solsticio de verano. Pero cuando hablamos del 21 o el 22 de diciembre, estamos hablando del solsticio de verano en uno y en viceversa el otro. Vendría siendo el solsticio. El solsticio entonces determina, estimado oyente, el inicio del otoño, el inicio del verano en el hemisferio sur, y determina el inicio del invierno en el hemisferio norte. Cuando hablamos de los equinoccios, estamos pronto a vivir uno. Se denomina equinoccio el momento del año en el que el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre. Ese día, y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el cenit, es decir, su punto más alto en el cielo con relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, es decir, a 90 grados. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. La palabra equinoccio proviene del latín equinoctium y significa noche igual. Esto también ocurre 2 veces por año. El primer equinoccio se presenta el 20 o 21 de marzo. Estamos a portas del primer equinoccio del año. Y el segundo sería el 22 o 23 de septiembre de cada año. Son épocas en las que los dos polos de la Tierra se encuentran a una misma distancia del Sol. Así la luz se proyecta por igual en ambos hemisferios. En las fechas en que se producen los equinoccios, el día tiene una duración igual al de la noche en todos los lugares de la Tierra. Es decir, que este próximo 20 y 21 de marzo, el día tendrá una duración de 12 horas, por lo menos acá en todo el planeta tiene la misma duración,
y en la noche también durará 12 horas. Esto ocurre en esos dos puntos, en esos dos momentos del año, en el equinoccio del 20 y 21 de marzo y el 20 y 22 o 22 y 23 de septiembre. También se le conoce como el día sin sombra. ¿Por qué? En el Ecuador, o en la línea del Ecuador, en los países que estamos en el Ecuador, a las 12 del día el sol está en su punto más alto, no presentando ninguna sombra en la Tierra. Se le dice el día sin sombra, justamente a las 12 del mediodía. Quiere decir que ese día del año, el 20 de marzo, 20 o 21 de marzo, los rayos del sol llegan con mayor intensidad a nuestro planeta, sobre todo en el en la línea ecuatorial. De tal forma que son días que el planeta, recordemos que la incidencia del astro mayor para nosotros, que es el Sol, la incidencia de su energía produce o determina muchas cosas para el planeta, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la fertilidad de las tierras, de nuestra tierra, de la Pachamama, está determinada precisamente por esa energía. Y cómo esta energía del Sol, del astro rey, también influye en los elementos, en el aire, en el agua y también en la tierra, como lo anunciaba. El equinoccio como referencia de la astronomía. Los equinoccios ocurren cuando el Sol está en el primer punto de Aries, esto desde el punto de vista de la astronomía, o en el primer punto de Libra, en el otro momento del año. El primero es el punto del ecuador celeste, donde el Sol, en su movimiento anual, aparente, claro, porque recordemos que el Sol no se mueve con relación a nosotros nos movemos alrededor de él, en esa elíptica. En ese momento pasa de sur a norte respecto al plano ecuatorial y su declinación pasa de negativa a positiva. En el primer punto de Libra sucede lo contrario. El Sol aparenta pasar de norte a sur del ecuador celeste y su declinación pasa de positiva a negativa. Esto se dice entre comillas cuando decimos que pasa de norte a sur. Es el movimiento aparente desde del planeta Tierra, que antiguamente se llegó a pensar de que nosotros éramos el centro del universo y por ese movimiento el Sol se movía alrededor. Así entonces, los solsticios y los equinoccios determinan el inicio de las estaciones en el planeta Tierra. Por ejemplo, cuando hablamos del solsticio, el solsticio del 22 de diciembre, de ahí en adelante empieza en el hemisferio norte el invierno. Sería lo contrario para el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la inclinación del eje terráqueo ese día, el 22 de diciembre, hace que el polo norte se encuentre más alejado de los rayos del sol y el polo sur se encuentre más cercano a los rayos del sol. Es decir, la exposición a los rayos solares es mayor en el solsticio de diciembre para el polo sur. Por eso, en el polo sur inicia el verano, es decir, las temperaturas aumentan. Mientras que en el polo norte empieza el invierno, es decir, comienza el frío. La exposición a los rayos solares es menor en el hemisferio norte en ese momento. Sería lo contrario, totalmente lo contrario, 6 meses después, es decir, en junio 21. Aquí cambia la posición del eje de la Tierra, colocando al polo norte más cerca de la exposición de los rayos solares y el polo sur más lejos de la exposición o a la exposición de los rayos solares. De tal forma que para el polo norte comienza el verano, ¿sí? Los rayos solares hacen que se inicie el verano, mientras que para el polo sur a partir de junio comienza el invierno. Es decir, que en estos momentos se está acabando, porque vamos a llegar al 21 de marzo, se está acabando el invierno
en el hemisferio norte, es decir, en Estados Unidos, en Europa. Se está acabando el invierno, también se está acabando el verano en el sur, es decir, en la Argentina, en Chile, que son países australes. El 21 de marzo, cuando termine el invierno en el norte y el verano en el sur, se da el otro punto exacto, que es el equinoccio. Se le conoce como el equinoccio de primavera, pero para el norte, ¿no? Para el hemisferio norte, porque desde ese día comienza la primavera, de invierno a primavera. Y también se le puede decir equinoccio de otoño para el hemisferio sur, porque empieza el otoño. Después del verano, en el sur empieza el otoño. Para los que estamos en el Ecuador, que no sufrimos mucho por la inclinación, ¿no? Estamos en el centro. Los rayos del sol ese día, el 21, pegan fuertemente, directamente, la línea del Ecuador. El día sin sombra. Son 2 días realmente, el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Bueno, cuando ya llegamos a junio, recuerden que empieza el verano en el norte y empieza el invierno en el sur. Luego, cuando llega el equinoccio de septiembre, empieza el otoño para el hemisferio norte y la primavera para el sur. Esto determina las 4 estaciones que se presenten, los diferentes momentos de fertilidad de la tierra. De acuerdo a estas estaciones se da la fertilidad en la tierra. Tradicionalmente se tienen festividades en estos 4 días o cercanos a estos 4 días desde la antigüedad. Ya está con nosotros nuestro compañero Pedro Morrón, que también nos acompañará en esta oportunidad del tema de los equinoccios y los solsticios. Bienvenido, Pedro, a este programa de Descubriendo. Gracias, Neil. Y pues sí, es un tema bastante interesante, sobre todo la forma en que investigamos y llevamos mucho más allá de las simples etimologías de las palabras o simples explicaciones, ¿no? Sino llevarlo mucho más profundo, como siempre Planeta Conciencia lo ha hecho en cada uno de sus programas, y este obviamente no sería la excepción. Y la idea es precisamente llevarlos a esa investigación. Acuérdense que siempre se busca que no te quedes escuchando, hay que desarrollar la investigación, y precisamente estos programas tan interesantes lo que buscan es eso, que investigues. Ante cualquier cosa, siempre haz tu investigación, pero obviamente te vamos dando una base hoy, y de ahí para adelante, pues obviamente cada quien, o en el momento en que estamos viendo el programa, nos interesa mucho que la gente investigue y también ponga su punto de vista, claro que sí. Claro, bueno, ya estábamos entregando la definición de cada uno, ¿no? De solsticio y de equinoccio, porque estamos pronto al primer equinoccio del año, el 21 de marzo. Este día acá, ¿qué vamos a notar? ¿Qué vamos a notar específicamente? Bueno, la exposición directa, ¿no? En los equinoccios el sol cruza por el ecuador celeste hacia el norte o hacia el norte y el sur. En esta época los rayos del sol iluminan de manera equitativa a la Tierra, por lo que el día y la noche tienen la misma duración. Los equinoccios marcan el momento de inicio o fin de la primavera y el otoño, respectivamente. Bien, Pedro, esa es la definición del equinoccio que estamos pronto a vivir. El solsticio ya lo pasamos, el segundo del año, que fue el de diciembre. Luego viviremos el de junio y septiembre. Y si el ciclo se repite y se repite, bueno, forever, por siempre. Así es. ¿Qué tenemos en tu investigación? Hay algo muy importante en esto. Tomando en cuenta que esto es un ciclo, es algo que a nivel universal se ve en toda la estructura, en todo lo que tiene que ver con esa armonía que encontramos en el universo, nos damos cuenta que las cosas no se dan por siempre, por sí, siempre tienen un sentido importante, y en la investigación nos llevamos a mucho, desde la parte astronómica, de astronomía, perdón, hasta la parte que tiene que ver con la siembra, la parte de la agricultura, todo esto teniendo como base los movimientos de traslación del mismo planeta, los movimientos alrededor del Sol, y cómo esto no es por un simple gusto de alguien, entre comillas,
sino porque tiene un sentido que entre todas las cosas termina siempre es mantener la vida. Esa es la parte importante que de alguna forma hemos investigado con respecto a todos estos movimientos que de pronto para algunos son un poco enredados. Sí, sí. Además los términos también son como enredados, sí, ¿no? Equinoccios y solsticios. Son un poco enredados, pero en el fondo por eso le vamos desgranando cada una de las partes para que sea mucho más fácil de entenderlos todos y sacar una conclusión que obviamente es personal, ¿no? Cada quien saca la suya, pero lo importante es que nos demos un punto en donde la investigación nos lleve. Y lo importante es eso. Como todo esto que estamos hablando termina dentro de estos movimientos tan misteriosos, para algunos cabalísticos, para otros son esotéricos, en fin, para una cantidad de cosas a nivel hormonal inclusive, a nivel de, ya hablábamos ahorita de siembras, a nivel de desarrollo del ser humano, cambios, aquellas fechas en donde es el momento de cortarte el cabello, es el momento de cortar un árbol, ¿por qué se tiene que cortar en ese tiempo? O sea, nos está mostrando dos cosas. Uno, esa interrelación que tenemos con el universo. No estamos puestos en este planeta por simple gusto de alguien o de algunos o de un destino que de pronto muchos no conocen. No, todo tiene una concatenación y todo tiene una unidad y es precisamente esa relación hombre, planeta, universo. Eso es lo más importante que estamos viendo. Lo que tú dices nos hace reflexionar sobre que siempre hemos creído que estamos aquí en el planeta y ya, el planeta y se nos olvida que el planeta está en medio de un gran universo. La posición del planeta dentro del universo y los movimientos del planeta alrededor del universo, en primera instancia, ya lo decías tú, alrededor del Sol, pero el Sol tampoco está quieto. El Sol gira alrededor del centro de la galaxia. Así es. Es decir, que es un constante movimiento y de seguro la galaxia no está quieta. Girará en torno a un gran centro de galaxias y así el movimiento es permanente y esos movimientos hacen que la luz del universo, la luz cósmica, llegue en momentos de una manera y en otros momentos llegue de otra manera y esta incidencia diferente en cada momento genera pues diferencias en el planeta, en los seres vivos, entre ellos el hombre, y ese es lo que queremos reflexionar en este programa para que usted, estimado oyente, también tenga la visión cósmica, no solamente pues la de acá, la que tenemos aquí, que todos los días vamos a trabajar y tenemos que hacer esto, es decir, la incidencia más directa que nos afecta a nosotros es el día y la noche, ¿no? El día y la noche, así es. Así que pues nos tenemos que levantar, nos tenemos que acostar, es la incidencia del universo en nosotros o el movimiento de la Tierra, y el otro es de las 4 estaciones, pero exactamente en puntos específicos como los equinoccios y los solsticios también hay una incidencia que debemos charlar. Hay algo importante de todo esto, hasta un punto y hablo como cualquier persona, porque no somos expertos, somos investigadores, somos acuciosos, somos personas que estamos en una buena diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Por eso precisamente no le hablamos con la verdad, por decir no se discute, simplemente porque planteamos un punto, un tema, y donde queremos que ustedes también planteen su punto de vista. Claro, esa es la idea. Y entonces, dentro de esta información nos damos cuenta de algo muy clave de lo que hablábamos ahorita. Como y nos planteaba nuestro compañero Neil, cómo es que el planeta, como nos enseñan, gira alrededor del Sol, entre otras cosas, y vamos un poquito a la historia. Acuérdense que por mucho largo tiempo siempre se pensaba que el planeta era el centro de la vida, desde el planeta y todo lo que había alrededor, obviamente porque el hombre no tenía esa conexión, como apenas empieza a tenerla, con el universo, con su entorno, que en realidad sería, al nivel del entorno del planeta, sería el universo. Y asimismo el hombre dentro del entorno que él vive. Entonces nos damos cuenta de una cosa muy importante, cómo hoy podamos dar muestra de que sí, definitivamente, el planeta gira sobre su eje, el planeta gira a través de una órbita establecida, ese planeta gira alrededor del Sol, como dice Neil, el Sol no se limita a quedarse él como un astro rey, resulta que es nuestro astro rey, pero él también se rige por otros astros, digamos, que son todavía superiores a él. Por eso es que él se rige hacia el centro de la galaxia, a unos soles centrales que existen en la galaxia, y asimismo estos se rigen sobre, o basados en un movimiento que tienen entre galaxias hacia todo el orden completo del universo. O sea, el universo no está quieto, el universo no es quieto. No está quieto. Segundo, no se quedó quieto, no solo en movimiento interno, sino que también se expande. Entonces,
Y se expande cada vez más rápido. Y cada vez más rápido, exactamente, muy clave eso. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, y estoy tomando a que vayamos a aquello de algo lógico, algo de sentir, bueno, si el hombre mismo en sí no se queda quieto, si el movimiento es una verdad, y si todo se mueve y todo cambia, obviamente que el exterior, que es el que, digamos, es la parte superior que tenemos, es la parte grande, aquellas que tenemos, donde encontramos planetas 20, 200, 500 veces, y Dios mío, faltarán muchas más que no hemos encontrado, son mucho más grandes. Nos damos cuenta de algo muy importante en todo esto, algo que nos lleva a analizarnos como seres, que nos incluye en todo este proceso. Es como, si el sol me sirve, fíjense lo que nosotros vemos, vamos a hablar de lo que conocemos, el sol me sirve. Ahora hablamos de un tema en donde nos damos cuenta que el sol también se sirve de un centro, ese centro se sirve de un universo. Así me regreso y me doy cuenta que si el sol me sirve como astro rey, la Tierra, el planeta, se sirve de él, y su movimiento me sirve a mí como ser vivo que estoy en él. En todo esto lo que hemos usado es una sola palabra: servir. Y eso es lo que es más interesante que hemos encontrado en esta investigación, que fíjense, parece un poco vana para algunos. Sí, pero deja una gran enseñanza. Pero resulta que nos está dejando una gran enseñanza en todo lo que estamos viendo. Y lo mejor del cuento, que es lo más hermoso, cuando hablamos de estos temas siempre nos referimos a algo muy hermoso, muy grande, pero en un silencio total. Es increíble ese silencio total en que todo esto se mueve, todo esto participa, y uno le da al otro y el otro le da a uno. Eso es lo importante. Bien, me gustó mucho eso que acabas de decir como conclusión en todo el proceso de la investigación, y es que es un movimiento permanente donde la palabra central es servir, y que pues nos puede inspirar mucho realmente, como el sol lo hace, todos los días sirve sin ninguna condición que nos pueda colocar, ¿no? Esa es su ley, ese es su principio, y lo cumple indistintamente si nos quejamos o no quejamos del calor que en algún momento puede generar. Es maravilloso. Así es. Entonces seguimos con este programa. Estamos en vivo, recuerden, los sábados a partir de las 12. Si nos escucha el martes, estamos en diferido. El martes de 11 a 12 del mediodía. Bueno, otra de las cosas que encontramos, Pedro, es que en esas mismas fechas históricamente se han realizado festividades. Por ejemplo, en el tema de la Navidad, lo que hoy llamamos Navidad, anteriormente pues no era así, ¿no? Eran otras fiestas que se conocieron. Por ejemplo, como conocemos hoy la Navidad, se basa en tradiciones religiosas de no solamente el nacimiento de Jesús, sino de otras situaciones. Sin embargo, la fiesta de Navidad solo se empezaron a celebrar a partir de la Edad Media. Y fueron los papas de aquella época, de la Edad Media, quienes fijaron la fecha del 25 de diciembre, muy cercano al solsticio de invierno en el hemisferio norte, precisamente para para que los fieles prestasen menos atención a las fiestas paganas que ya se conocían del solsticio de invierno, y más a las celebraciones religiosas. Incluso el típico árbol de Navidad tiene un origen celta. Así que lo que nosotros celebramos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús no es tal. Es simplemente que ese día se determinó que se celebrase esto para llamar a los fieles a no seguir con la celebración pagana del solsticio de invierno de los celtas, y la trajeron a la costumbre de la católica. Fíjate, hay algo muy, muy bueno en eso que tú estás planteando, que tú nos estás dando en la investigación, es cómo entran esas fiestas paganas, ¿no? Y teniendo en claro lo pagano como aquello que no tenía de alguna forma una parte espiritual, me refiero a eso. Digamos que podría tenerla a nivel religioso, sí la tenía, claro que sí, pero si vamos un poquito a la historia, porque tenemos que regresarnos a ella, nos damos cuenta de ese pequeño detalle. Vamos a empezarlo ahí, ¿no? Que sería, ¿por qué ese punto en donde empezaban esas fiestas? Ya teniendo en cuenta, como Neil nos estaba mostrando en la definición de cada uno de los dos, yo no le llamaría esto fenómeno, porque no lo es. Es simplemente una parte de los movimientos que se generan y donde el hombre le puso unos nombres para poderlo, digamos, ordenar, ¿no? De alguna forma. Y encontramos algo, ¿no? Muchas veces esos seres o primeros o primitivos habitantes del planeta que empezaron a desarrollarse, ellos se daban cuenta porque ya eran muy observadores. Entre otras cosas, observaban mucho la naturaleza. Algunos podrían decir que de pronto porque les sobraba tiempo para eso,
lo más probable es que de pronto tengan razón. Mientras nosotros nos damos cuenta que salimos a nuestro atosigue diario, obviamente creo que tenemos muy poco tiempo para mirar hacia arriba, y si usted maneja un vehículo en la mañana yendo a su trabajo y se queda viendo el sol, lo más seguro es que usted se estrelle. Sí. Entonces, o el tiempo que le dedica mirando su WhatsApp o revisando muchas cosas que ya lo hacen hasta manejando, que es peligroso. Y ahí es donde vemos ese detalle. Este ser que de pronto tenía yo diría hoy mismo, sinceramente, yo diría que tenía ese maravilloso tiempo, de poder apreciar estos majestuosos seres, que él lo veía muy superiores, obviamente. Estos habitantes empezaban a darte cuenta de los puntos, donde en cada temporada esto pasaba aquí, donde el sol se veía de este punto, y ahí donde empiezan esas, como ellos decían, que hay un punto en donde el sol perdía su fuerza. Entonces esa disminución de luz era evidente, y ellos, desconociendo la razón, obviamente, pensaban que el rey no volvería a el astro rey, como le decían, no volvería a salir. Entonces por esto los llevaba a temer por la supervivencia, y empezó la historia de rituales de adoración al mismo sol, al decirle Dios Sol, como inclusive cuando lo decían también a la diosa Luna, y tomando inclusive como esa referencia de hombre, mujer, o fuerza él o fuerza ella, en ese punto en donde ellos lo veían, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese punto? Empiezan esos rituales, el incendio de hogueras, antorchas, símbolos con luces, o las luces que se generaban obviamente por la antorcha, que iluminaban la oscuridad, veneraron la energía, se congraciaban desde un principio de la parte divina con el logo solar, como era, y que les daba ese calor de vida. Estas costumbres fomentaron culturas populares y muchas más creencias referentes al poder del sol, e inclusive a la acción de nuestro satélite, que es la Luna, donde obviamente hoy entendemos y tenemos claro cómo ese acercamiento, cuando ella hace hacia la Tierra, nos demuestra cómo cambian muchas situaciones a nivel geográfico, inclusive, donde las mareas aumentan, donde bajan las mareas. O sea, lo mismo decíamos ahorita, esa conexión irrefutable entre el hombre, el planeta y la misma vida, ¿verdad? Y ahí nos lleva entonces, como decía nuestro compañero Neil, a aquellas celebraciones que empezaban dentro de esos grupos que nacían, ¿no? Claro. Bueno, lo que sí pude determinar en la investigación es que originalmente, antes de que aparecieran los cultos y adoraciones a deidades de la antigüedad, pudimos descubrir que los antepasados pudieron comprender que momentos especiales, que ya hoy les llamamos solsticios e inviernos, la tierra paría, la tierra daba frutos. Así es. O era el momento específico o propicio para sembrar. Básicamente ese fue el fundamento desde hace mucho tiempo en la relación del hombre con la siembra, o sea, la cosecha, con sembrar y recoger. Él descubrió que en ciertos días se iniciaban procesos, momentos para sembrar o para recoger. Ahí comenzaron. Más adelante, con la aparición y la llegada de los dioses de los cielos, comenzaron a utilizarse estos días ya con otro sentido, ¿verdad? Para ciertas adoraciones. Voy a poner un ejemplo. En la antigua Roma se presentaban las fiestas los Saturnales en el solsticio de invierno. Y digo de invierno por el Polo Norte o por el hemisferio norte. Recuerden que Roma se encuentra en el hemisferio norte. En ese momento eran épocas o momentos de bacanales, de fiestas, de parrandas, de comelona, de alcohol, de desenfreno total. ¿Saben por qué? Porque el solsticio de verano, la duración de la noche es más larga y el día es más corto. Entonces, entre más tiempo sin sol, es decir, mayor tiempo sin sol, mayor tiempo en oscuridad, fíjese el símbolo allí, mayor oscuridad, menos luz. Estas fiestas y estos bacanales, en ellos adoraban dioses, hacían sacrificios fuera de la luz solar, todos de noche, que más adelante esto se tradujo o se transformó más bien en lo que conocemos como carnavales. El origen desde Roma y de tiempos antiguos de los Saturnales, de las fiestas y los bacanales que se hacían desde el solsticio de invierno, Pedro. Así es. Entonces encontramos unas celebraciones, ¿no? Que encontramos históricas, como aquellas que hacían los incas cuando festejaban el Inti Raymi, que en quechua significa la fiesta del sol, ¿verdad? Donde ya empezamos a encontrar
hay algo que debemos tener en cuenta en esta investigación, ¿no? Donde el hombre ya empieza a ser cada vez más, pues se va desarrollando y dentro de su desarrollo mental empieza a organizar. Tú dijiste algo muy importante, donde la clave era la alimentación. O sea, la parte aquella donde el hombre, bueno, ¿cómo se alimenta ese hombre? ¿Cómo se alimenta ese ser? Él empieza a darse cuenta, ¿no? En los tiempos en donde mejores las cosechas iban, en donde no iban tan buenas, y asimismo se dan cuenta cómo cuando llegaban estos tiempos de solsticio o de equinoccios, que tanto eso también afectaba esas mismas siembras, ¿no? Y sin embargo, el hombre siendo respetuoso, ofrecía o hacía ofrendas a fiestas, al astro rey o inclusive, como decíamos ahorita, a la misma luna, ¿verdad? Pero encontramos unas historias de celebraciones que datan de muchos tiempos, ¿verdad? Como ya les decía ahorita, los incas del Perú, como festejaban el Inti Raymi, ¿verdad? La fiesta del sol. Muy cerca a Cusco hacían una celebración y hacían unas llamaradas con fogatas que invocaban al astro rey antes de la salida del mismo en las mañanas, ¿no? En México, inclusive, los aztecas dedicaban mucho ritual al culto solar para que se renovaran los fuegos, ayuda a la tierra y al ser humano a respetar los ciclos. Fíjense, esto es muy importante, a respetar los ciclos y a obtener buenas, abundantes cosechas, así como la misma salud. Y en los hindúes, el solsticio estival o de verano es vía de los ancestros, la famosa Pritiyana, igual que para los griegos, una puerta que conduce al interior. Los Indras en la mitología hinduista hablaban del rey o de los reyes, los dioses o devas, o se referían al Señor del cielo, y también mismo nos damos cuenta que ellos adoraban al fuego primordial, aseguraban que algunos chamanes durante el ritual leían el futuro en las llamas, cenizas en las hogueras, durante el solsticio se conservaban todo un año. En fin, nos dábamos cuenta de una cantidad de tradiciones que se fueron creando a raíz de los movimientos de la Tierra y obviamente su contacto con el Sol, con la Luna, con otras estrellas, ¿no? Que ellos en ese momento lo veían como solamente esas estrellas que se veían a lo lejos y que nos daban luz o nos dejaban una hermosa vista en las noches, que los llevaba a investigar mucho más. Por eso les digo, la base de todo es la investigación. El ser mismo de por sí es un investigador. Lo único que de verdad hace que alguien no sea investigador como otro, porque cada quien tiene su inclinación dentro de esto, siempre el hombre es un investigador. Lo único es que a veces el tiempo en que tomamos nosotros, el tiempo que nos entregan, a veces desafortunadamente se pierden cosas muy banales, claro. Hasta con el mismo tráfico, como decíamos ahorita. Tú tienes que hacer algo y resulta que el tráfico mismo te está determinando un tiempo. En fin, así cada cosa. Influenciado. Entonces, toda la vida moderna, lo que conocemos como vida moderna, las reuniones, las relaciones, los negocios, los trabajos, no permiten de alguna forma, hacer esa conexión. Mira lo que acabas de decir y podemos hacer una reflexión y una conclusión en lo que estás haciendo, en el análisis que estás haciendo. Antes, nuestros ancestros sentían y celebraban la influencia del astro rey, de la luna, sobre la cosecha, sobre el alimento que es vida, en la conjugación de los 4 elementos que dan el alimento como resultado. Esa incidencia ellos la vivían mucho. Pero mira la incidencia que determina nuestras vidas hoy. Hoy, el mundo moderno, justamente no es precisamente lo que estamos hablando, sino la incidencia del tráfico, de la violencia, del estrés. Es decir, ya no estamos tan conectados a los ciclos naturales y a los ciclos del universo, pero sí estamos acostumbrados a los ciclos y ritmos de vida del mundo moderno, ¿no? Así es. Qué cosa tan paradójica. Y bueno, y en una se ve un resultado y en la otra se ve un resultado. En ambas, obviamente. En ambas tiene que haber un resultado. Siempre hay un resultado, así es. En la vida del ser humano. En la primera, nuestros ancestros con una comunión perfecta con el planeta Tierra, sin agredirlo, sin dañarlo, el alimento permanente, sin crisis. Pero en esta no, alejados de los ciclos naturales y conectados al dinero, por ejemplo, y a los embates de la economía, los embates de la política, del militarismo, y en fin. Son ciclos que se han cambiado de 4 estaciones de los equinoccios y solsticios por 4 poderes, ¿no? Así es, hay una gran relación, inclusive en esto vemos algo muy importante. Fíjense a nivel histórico, en lo que nos enseñan a nosotros como latinos, y inclusive se lo decimos a aquellos que también nos están escuchando de otros lugares.
nos damos cuenta de algo muy importante. Eso antes era un respeto hacia ese astro rey que nos daba esa energía vital, esa luz que nos entrega, inclusive a la misma luna, como hablábamos ahorita con respecto a ese acercamiento que tenía hacia el planeta, en donde cambiaban muchos aspectos dentro del mismo. Todo era un respeto hacia estos seres. No, ojo, no es lo mismo tenerle un respeto que de alguna forma, exactamente, una adoración, que es algo muy diferente como lo tomaban los europeos, y voy a dar un ejemplo histórico. O lo quisieron tomar así o presentar así. Exactamente. Fíjense que cuando los europeos llegan a América y encuentran a los indios de América, ¿no? Como ellos le nombran, a los indios que llegan a América, se dan cuenta de algo, ¿no? Que ellos mantenían esa conexión con el universo, con su planeta, y era una cosa de hermandad. Y ellos lo ven con esa devoción, cuando ya Europa viene con un proceso totalmente diferente, viene con su estructura religiosa, más no espiritual. Entendamos eso muy claro. Y hay un choque cultural, ¿no? Y ellos lo veían y ya decían inclusive que eran seres inferiores porque adoraban, y ellos tomaban ese término de adoración, cuando en realidad lo que hacían era un respeto. Y por eso esas festividades que se daban, o esos respetos que se daban, eran así. Europa lo cambió mucho, totalmente. Hoy entendámoslo desde este punto de vista, y no es que sea bueno o malo, es como fue tergiversándose algo inicial hasta en los mismos europeos. Solo que los europeos, cuando llegan, tienen digamos, culturalmente, ellos consideraban que tienen un avance muy, muy superior. Ellos, pues obviamente, ellos crearon ya en ese momento armas, y en su superioridad, entre comillas, se daban cuenta que podían matar seres humanos, ¿no? Dentro de su superioridad. Y ellos consideraban que eso era un gran avance. Dominar. Sí, claro. Y resulta que la parte donde encuentran a estos seres que estaban muy separados de todo ese desarrollo que empezó a hacer Europa, y de todo eso que sufrió Europa en ese tiempo de oscurantismo y otros más, y de religiones y de muertes a nombre de dioses y demás, cuando estos seres estaban en una completa armonía, tenían cosechas abundantes, el oro no se usaba sino solamente para hacer especies de trajes, ornamentos, pero no era para más nada. No era una diferenciación entre el hecho de tenerlo yo o tenerlo tú. No, era inclusive ese chamán que llaman, o ese maestro, ese ser viejo, experto, era muy respetado, muy venerado, y siempre era consultado. Cuando hoy vemos totalmente que el anciano no es consultado o venerado, sino que lo que hacemos con el anciano es apartarlo. Apartarlo y llevarlo por allá a un lugar donde no moleste. Ese es el detalle importante. Pero ahí hay algo muy clave, ¿verdad? Es dónde nace eso de la fiesta. Es algo que me... Es decir, ¿cuándo se deja? ¿Cuándo nos alejamos de la sincronicidad, del respeto hacia los cambios en las estaciones marcados por los solsticios y los equinoccios, y pasamos ya a tomar las fechas como festividades dentro de cultos religiosos? Exacto, ese punto clave, ¿no? Ese aparente eslabón perdido que hoy va a dejar de ser perdido. Este es el único eslabón que en verdad sí no va a dejar de ser perdido. El otro nunca lo van a encontrar porque no existe. Porque de pronto lo más probable es que no existe, exactamente. Claro. Eso es otro punto que tenemos algún día que hablar sobre eso. Claro. Y resulta que encontramos algo muy importante tomando el término, ¿no? Empezamos con lo más sencillo. ¿Qué es fiesta? ¿Qué es eso? La fiesta es en realidad, y tomando etimológicamente, la fiesta es una frase que se une con, ¿ves? Es un término compuesto, exactamente, en donde fest se toma, y la parte de estival, donde tomamos que el término estival es verano. El término estival, que en realidad muchos estudiosos de la lengua española dicen que nosotros no deberíamos decir ni siquiera el término verano, sino usar el término estival, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero tomando el término festival, ¿verdad? Que es donde nos lleva la fiesta, que como lo dicen el idioma latín, es un manifiesto de alegría. Eso es lo que significa fiesta, manifiesto de alegría. Y nadie discute eso. Claro. Cuando tú estás de fiesta, estás en una total alegría. Creo muy diferente que haya una fiesta de alguna forma en nuestra cultura. Me refiero a nuestra cultura, donde un velorio de un ser muy querido que se va o desencarna, pues le hagamos la fiesta. Eso es otra cosa.
Bueno, no sé Claro. si de pronto alguien quiera el festival, hacerle la fiesta por la suegra, eso es otra cosa y ya es problema de él, eso ya es otra cosa. Pero a lo que voy es teniendo ese término de fiesta como manifiesto de alegría y lo estival como relativo a verano. O sea, una fiesta de verano. Ahí es donde nacen las tales fiestas, donde en una parte el ser primario, donde empezó a tener ese respeto por aquel ser, donde ofrecía o daba ofrendas, a ese ser que ellos eran conscientes de su conexión y que su vida dependía mucho de su contacto. Y es muy diferente, quiero que lo lleven en cuenta, que es muy diferente a llevarlo a una adoración como tal. Es importante tener eso claro, como un respeto, como una especie de hermano mayor, porque así lo veían. Silencioso. Porque determinaba la vida. Y que determinaba la vida, porque era un hermano silencioso. No determinaba, determina. Determina, exacto, claro. Tienes razón, determina la vida. Y ellos tenían ese avance, fíjense. Nosotros hoy que hemos llegado, como hablamos de la vida moderna, tomemos qué es una fiesta o qué es un festival de verano. A mí me dicen festival de verano y lo primero que me imagino es, obviamente, esas bacanales que tú hablabas ahorita, donde la gente iba con la menor cantidad de ropa posible, terminaban con la cantidad de menor ropa posible, eso también era cierto, donde inclusive terminaban, como decimos acá en nuestra zona, entre pecho y espalda, unas cantidades altas de licor. Es decir, que ya la fiesta pasaba los límites. Ya, ahí en ese punto empezó a cambiar. Y empezó el exceso. El exceso. Fíjense ustedes, ¿no? Y es cierto, muchos dirán, es necesario que el hombre tenga un espacio, es necesario que el hombre tenga un tiempo de su vida diaria y que tenga un espacio de esparcimiento y descanso. De alegría, ¿no? De alegría. Por eso la fiesta o festival o fiesta de verano, y entre otras cosas le tengo algo muy importante relativo a la palabra verano. En realidad la palabra verano, y la vamos a encontrar en muchos libros que pueden hasta tener unas contraposiciones inclusive, pero haciendo una muy buena investigación nos damos cuenta que verano en realidad viene de un término que se llama neutro. Eso es lo que significaba verano. Y neutro significaba por algo muy clave, ¿verdad? Había un punto, como estamos entendiendo que hay un verano en una parte del planeta y un verano en la parte superior del planeta y un verano en la parte inferior del planeta, obviamente por la inclinación de, como nos decía nuestro compañero Neil, nos damos cuenta de un detalle. Ese punto neutro era por dos cosas, ¿verdad? Donde se parte inclusive a nivel de calendario el tiempo en dos, como en dos espacios. No importa si este verano se diera a final de año en el hemisferio sur o se diera a mitad de año de nosotros, cuando nos responde aquí al planeta, a Colombia, a Sudamérica, en esta parte del norte de Sudamérica, y nos damos cuenta que era un punto medio. Y también teniéndolo como mucho más importancia porque era el punto neutro en donde el hombre, teniendo ese tiempo, el hombre hacía una introspección, ¿no? Y por eso era que se hacían ese punto, se hacían esas festividades para hacer una conexión con nuestros hermanos superiores, una conexión con la creación misma, sin saber ellos en ese punto donde se determinaría lo que era o que conocemos como Dios, tomando en cuenta, claro, que eran seres primarios. Claro. Ya ellos notaban y denotaban algo ahí. La conexión. La conexión. Aún una relación, por lo menos. Una relación en donde nos encontraban simplemente era con un gran respeto a alguien o algo que nos estaba dando en mantener la vida. Entonces fíjense cómo ese término neutro, que es lo que es en realidad verano, se va a la fiesta de verano, o una fiesta neutra, una fiesta en un punto donde debe de tener el hombre una reflexión. Una reflexión. Y si vemos eso, imagínense la reflexión que tenemos cuando nosotros estamos en verano. Ustedes creerán de verdad que la fiesta de verano ya es playa, por ejemplo. Exactamente, una fiesta de verano es una fiesta de chanclas, vulgarmente dicho, y que bien, nadie está diciendo que no sea bueno, es muy bueno para el hombre. Pero ¿en qué momento se perdemos la conexión? Una conexión, y esa es la parte importante, fíjense, de cómo todo viene un proceso y puede ir cambiando si nosotros no estamos claros. Permíteme, Pedro, este dato del equinoccio que se va a vivir el 21 de marzo. Se celebra la fiesta del equinoccio, estrechamente relacionada con el ciclo agrícola andino, ya visto desde el punto de vista de los Andes, en el que el maíz es el principal elemento, pues constituye un símbolo de la fertilidad y es el componente vital dentro de la cosmovisión indígena local, así como el referente esencial dentro del calendario festivo religioso-cultural. A las 12 del mediodía de este día, del 21 de marzo, no hay sombra. No hay sombra porque los rayos solares caen perpendicularmente, lo que es aprovechado para hacer que choque con un metal precioso como el oro y producir el Mushuk Nina, fuego nuevo.
Las mujeres preparan una mezcla de pétalos, de flores silvestres y agua de vertientes conocidas con sus dotes de curación y energías positivas, la que reposa en el plato de la casa para el juego ceremonial de Tumarina. Con esta ceremonia ancestral se evidencia la sabiduría y experiencia de los pueblos andinos prehispánicos, ¿verdad?, en geometría, astrología y matemática para beneficio de las cosechas. El 21 de marzo, en el solsticio de invierno, es la época en la que aparecen los primeros granos tiernos y los demás cultivos están floreciendo. La celebración del ritual del día del equinoccio tiene como propósito difundir, crear y mantener un espacio apropiado para que las comunidades y movimientos culturales muestren y compartan su riqueza cultural expresada a través del arte, formas de organización patrimonial tangible e intangible, en un ambiente de solidaridad y aporte al fortalecimiento de sus relaciones de interculturalidad y desarrollo local. Este día se le conoce también, al ser el día en que el ángulo es perpendicular, de 90 grados, se le llama el Día del Hombre sin Sombra. Sombra, así es. Lo que físicamente se presenta, porque si usted ese día se pone debajo del sol y mira al suelo, no va a haber sombra. También se toma el símbolo del hombre que busca su transformación, el hombre sin sombra, sin el proceso que lo atrasa, siendo la sombra como la oscuridad dentro de él, simbólicamente y hablando dentro de él. O el día del sol recto, por la forma en que caen los rayos ese día. También podemos hacer el símil espiritual, donde el hombre busca la rectitud de sus pensamientos y de sus acciones. Entonces fíjate lo diferente que podría tornarse una festividad en un proceso de reflexión y de conexión con el sol. Además de que esta energía, ese día, hablando ya desde el punto de vista astronómicos, esta energía, es decir, recibimos los mayores efluvios energéticos desde el centro del sistema solar, pero que también él replica desde el centro del mundo sistémico al cual pertenecemos, llamado las Pléyades, pero que también recibimos del centro de nuestra galaxia, que le llamaban nuestros antepasados Hunapku. Ese día. Lo curioso, y quisiera hacer la reflexión de esto, Pedro, que mientras esa era la condición original que nuestros ancestros descubrieron por su relación con la naturaleza, después, cuando aparece, por ejemplo, el catolicismo, del cual hicimos un programa hace 8 días, mete en ese mismo tiempo la Pascua y un poquito más adelante lo que se llama la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces ya no hay una conexión interna, no hay una conexión con el planeta Tierra y el universo, sino que hay una conexión con ritos ceremoniales de las religiones, en nuestro caso, el catolicismo. Así es. Esa es la parte importante, porque nos damos cuenta de esto. Miren, y no hablamos ni siquiera de algo al cual el hombre debe regirse. Que quede claro esto. Si yo soy católico, con todo el respeto a aquellos que son católicos y nos escuchan, pero que son investigadores ante cualquier cosa, son unos investigadores, o cualquier religión inclusive, no solamente la católica. Nos damos cuenta que hay un dogma de donde yo me rijo de ese dogma, y como hablábamos la semana pasada, existe un libro, tienen todos en sí una característica, unos elementos que lo hacen o que confluyen en esa religión, y donde nos damos cuenta, como hablamos ahorita, cómo nace en el hombre del planeta la necesidad de agradecimiento, no adoración, y por eso tomaba tanto ese término adoración en todo el día, en todo el momento en que estamos hablando, toda esta hora que estamos hablando, muy interesante, en donde das cuenta que agradecerlo, ¿verdad?, teniendo en cuenta ese servicio que te está prestando para la vida, y cómo tú también devuelves ese servicio porque escoges para seguir haciendo el proceso cíclico con las cosechas para que los demás también puedan alimentarse y puedan seguir viviendo. O sea que esto es toma y dame, y dame. Muy diferente a como tú dijiste ahora. Terminamos entonces en unos tiempos en que donde la reflexión del hombre debe ser muy importante, encontramos más bien unos dogmas, unos ritos. Y ahora hagamos esta comparación. Mientras se hace esto, el 21 de diciembre, en las culturas prehispánicas, en lo que se llamó el Tahuantinsuyo, que vendía desde el sur del continente hasta llegando a lo que hoy es el sur de los Estados Unidos,
porque todo esto fue un territorio indígena. Todo, completamente. Sí, este fue un territorio que tenía una cultura indígena muy fuerte, muy arraigada, con la sabiduría que después de la llegada de los españoles, o de los moros, como ya aseguran otros, se ocultó y se distorsionó. En la antigua Roma, en diciembre se celebraba, como decía ahorita, la Saturnalia, en honor a los reinados del dios Saturno, sobre Roma en la Edad de Oro. En esa edad la tierra de Roma producía abundantemente, es decir, que seguía habiendo la relación de la comunidad con la producción de la tierra, ¿no? Sí. Pero se sumó las deidades, el otro componente, el de seres que, aprovechando esos momentos de festividad original, de sincronicidad, introdujeron ritos, ¿sí? Durante las Saturnalias se celebraban fiestas durante una semana entera, con comelonas, abundante bebida. A lo largo de esa semana se invertía el orden social. ¿Cómo así? Los amos le servían a los esclavos y los esclavos le servían a los amos y desempeñaban altos cargos del Estado. Era tradicional intercambiarse regalos hechos en plata, aunque casi cualquier cosa podía servir de regalo para la ocasión. La fiesta también era una celebración del fin de las tinieblas y el comienzo de un nuevo año. Recordemos que a partir del 21 de diciembre, o 22 de diciembre, o 23 de diciembre, esa noche más larga, la duración de la noche, que es más larga, comienza a disminuir. De ahí en adelante en el invierno, ¿no? De ahí adelante. Entonces ellos con esto hablaban del fin de la oscuridad. Aquí puede ver un fragmento de las palabras que varias sacerdotisas pronunciaban como rito en la Saturnalia. Escucha bien esta parte. Esta es la noche del solsticio, esto lo decían las sacerdotisas. La noche más larga del año. Ahora las tinieblas triunfan y aún así todavía queda un poco de luz. La respiración de la naturaleza está suspendida. Todo espera, todo duerme. El rey oscuro vive en cada pequeña luz. Nosotros esperamos al alba cuando la gran madre dará nuevamente la luz al sol, con la promesa de una nueva primavera. Así es el movimiento eterno, donde el tiempo nunca se detiene, en un círculo que lo devuelve todo. Giramos la rueda para sujetar la luz. Llevamos el sol del vientre de la noche, así sea. Finalmente, a lo largo de la Edad Media, esa fiesta se fue alargando en el tiempo hasta convertirse en lo que hoy día conocemos como los carnavales. Entonces, fíjate, era una adoración, aprovechando la larga duración de la noche, donde se hablaba del triunfo de las tinieblas. Del triunfo de las tinieblas, y este triunfo de las tinieblas estaba asociada a los excesos. ¿Cuáles excesos? Pues los excesos de comida, los excesos de alcohol, los excesos del sexo y todo aquello que desde Roma y que desde los muchos tradiciones de Europa, del antiguo mundo, como se le conoce, se establecieron. Entonces quisiera hacer esos dos parangones, un parangón entre las dos festividades, ¿no? Una donde hay una sincronicidad, otra donde hay un exceso, y donde hay otras que, aprovechando la sincronicidad, se distrajo la atención del ser humano con esos ciclos y lo llevó a la adoración, a la verdadera adoración, o a la creencia en mitos y religiones. Así es, y toma algo muy puntual para lo que hoy vivimos, específicamente en nuestro país, ¿no? En Colombia, de donde estamos transmitiendo. Fíjense, algo muy importante, y eso ocurre en cualquier carnaval. Ahora tocaste el término ahorita de las carnestolendas, y donde está primero ese tiempo de desenfreno, y donde casualmente después viene un tiempo de una reflexión. Miércoles de ceniza. Un miércoles de ceniza, exactamente. Y es una conexión que se tiene con respecto a la luna y también con respecto al sol. Pero como tú bien lo estás diciendo, lo que hubo fue unos cambios a tal punto que en realidad hoy, cuando vemos aquello, pensamos que aquello es totalmente, digamos, atrasado, cuando resulta que llevaba una connotación tan importante para nosotros con nuestro planeta y con nuestros astros, ¿no? Que están alrededor. Así es. Bueno, Pedro, ya tenemos que despedirnos de nuestros oyentes. Con este programa, estimado oyente, comienza un ciclo, como una saga, digámoslo así. La saga anterior en Descubriendo se trató de los secretos de las religiones, pasamos por las tres grandes, y hoy empieza una saga, que es la relación de nosotros con el universo. Y uno de ellos, pues, entender equinoccios y solsticios y cómo pues, nos tocan. Dentro de 8 días seguiremos con otro programa dentro de la saga, El hombre, el universo y el universo en el hombre.
para que estén muy atentos. Este programa se retransmite en diferido el martes a las 11 de la mañana y regresamos en vivo y en directo el próximo sábado a las 11, a las 12 del mediodía. Gracias, Pedro. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes que también están muy interesados en investigar y que supongo ahora mismo saldrán a buscar y averiguar sobre lo que estábamos planteando y que ojalá lo hayan grabado también porque es importante para que desarrollemos. Así alguien sea investigador y otro no importa. Uno que lo es, pues que siga haciéndolo, pero el que no lo es, empieza a desarrollarlo porque lo tiene en él, para que él mismo investigue, se busque dentro del profundo y se dé cuenta en qué punto está. Es bueno saberlo. Claro. Muy bien, me gustó eso de Pedro hoy. No somos expertos, somos investigadores. Que tengan una buena tarde, sigan conectados con todos los programas de rcpc.co. Recuerda, esa es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Chao. Wow,